Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Estrada. El día de hoy estaré resolviendo el laboratorio número 2, movimiento rectilíneo. Mi grupo está conformado por Alfredo Arredondo y por Brian García. Lo primero que se nos pide en este laboratorio es definir con nuestras palabras algunos términos que en la física son muy comunes. El primero de ellos es desplazamiento. El desplazamiento es la posición de un objeto. Es el desplazamiento, es el cambio de posición de un cuerpo entre dos instantes o tiempos definidos. La fórmula para calcular esto es x es igual a x2 menos x1. Luego tenemos el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido es el intervalo de tiempo entre dos distancias. El tiempo transcurrido se puede calcular como t2 menos t1. Luego tenemos la velocidad promedio. La velocidad promedio es la velocidad en la que un objeto se movió en el intervalo de tiempo. Esto se puede calcular con la distancia y con el tiempo. El cambio en la distancia y el cambio en el tiempo. El cambio en la distancia se calcularía como la distancia final menos la distancia inicial. Y el tiempo eso se divide en el tiempo, que es el tiempo final menos el tiempo inicial. Eso nos da la velocidad promedio. Luego, la velocidad instantánea es como una recta tangente. Marca solo un punto, toca solo un punto. Eso quiere decir que la velocidad instantánea se mide en un punto específico. En ese punto específico, ¿cuánto era la velocidad de un objeto? Y la velocidad instantánea es simplemente la derivada de la velocidad. Bueno, luego se nos pide calcular, ver un video de una montaña rusa y responder un par de preguntas. La primera pregunta es: ¿en qué frame se encuentra la parte delantera de la montaña rusa justo sobre la línea roja punteada que se muestra en el video? Esto sería la frame número 28. Luego lo contrario, el final de la montaña rusa. Eso sería en la frame 173. Luego la tercera pregunta: ¿cuánto se ha desplazado la montaña rusa desde el instante en que su parte delantera se encuentra en la línea roja punteada hasta el instante en que su parte trasera se encuentra sobre dicha línea? Esto es fácil de medir, ya que la montaña rusa mide 19 metros, 19.5 metros. Por lo tanto, la distancia que recorrió es 19.53 metros, siempre con un más menos 0.1 de error. Bueno, luego la última pregunta es: ¿cuánto tiempo pasa entre cada frame del video? Este video dura exactamente un segundo, creo, si no estoy mal. Eso quiere decir que en un segundo se tomaron 240 frames. Estas 240 frames hay que dividirlas dentro en un segundo. Un segundo se divide en 240 frames, perdón. Esto nos da como resultado 0.00416, que eso es el tiempo que pasa entre cada frame en un segundo. Esto sería el resultado. Luego, ¿cuántas frames han transcurrido durante el intervalo de tiempo que le toma a la montaña rusa pasar por la línea roja punteada? Estas serían 145 frames. Esto se puede hacer con una simple resta. Se resta la posición final en frames de la montaña rusa, que es 173. A esto se le resta la inicial, que es 28, y así nos da 145. Se nos cuestiona cuánto tiempo ha transcurrido en dicho intervalo. Esto es fácil de calcular, ya que solo agarramos el dato del último ejercicio, es 0.00416, que es el tiempo transcurrido por frame, y eso lo multiplicamos por 145. Eso nos da un resultado de 0.6 segundos. En la C, ¿cuál es la velocidad promedio del tren durante dicho intervalo? Expresar en millas por hora y en kilómetros por hora. Lo principal aquí es sacar la velocidad promedio. La fórmula de velocidad promedio es distancia dividido tiempo transcurrido. En este caso es 19.53, que es la distancia que ha recorrido el tren, y a esto se divide en 0.6 segundos, que es el tiempo transcurrido.
Eso nos da un total de 32.55 metros por segundo. Eso hay que multiplicarlo por 3.6 para que nos dé el resultado en kilómetros, que nos da un total de 117.18 kilómetros por hora. Esa es la velocidad promedio de una montaña rusa, de esta montaña rusa. Luego esto hay que multiplicarlo por 0.6 y esto nos da un total de 73 millas por hora. 73 millas por hora. Entonces, finalmente tenemos que responder algunas preguntas sobre el laboratorio. La diferencia entre velocidad instantánea y velocidad promedio es que la velocidad instantánea se mide en un instante del intervalo de tiempo y la velocidad promedio se mide en la velocidad promedio del intervalo entre los dos puntos. La velocidad instantánea puede ser en cualquiera de los puntos que conformen la velocidad total. ¿Cómo podría utilizar dicha diferencia para encontrar la velocidad instantánea de la montaña rusa del video? Tenemos que encontrarla. Para encontrarla debemos primero decidir dónde mediremos la velocidad instantánea. Lo podemos hacer desde el principio, desde el medio, desde el final. Para encontrar la velocidad instantánea de la montaña rusa nosotros tomamos el medio y el final. Nos podemos dar cuenta que la velocidad instantánea, si lo tomamos desde el medio, desde el final o desde el principio, va a ser 117 igual. Luego se nos pide comparar la velocidad de la montaña rusa con la velocidad usual en la que un automóvil se desplaza a través de una carretera. ¿Y quién se desplaza más rápido? Obviamente la velocidad promedio de un automóvil en una carretera es de 95.5 km por hora. Esto sería, si se comparara con la montaña rusa, esto sería menor, ya que la velocidad promedio de la montaña rusa es de 117 km por hora. Se podría argumentar si las mediciones realizadas en el video son precisas. Yo pienso que sí, son precisas con los datos que se nos dan, pero no estamos 100% seguros si esos datos podrían estar 100% correctos. Por lo tanto, creo que las únicas fuentes de error que tendríamos y que estuvieran afectando nuestras mediciones serían las frames, si es que las frames estuvieran mal contadas, y el video en sí. Pienso que de esta manera se nos dificulta calcular con facilidad los datos que se nos piden. Bueno, y este ha sido nuestro laboratorio número 2. Espero les guste. Muchas gracias por ver el video y me despido. Gracias.